así muy sencillo. ¿Quién se atreve? Y nadie se ofrece, entonces. Nosotros. Yo lo dije primero, no. Estuvimos hablando acerca de los sentidos espirituales. La notificación al alma. Como la madurez, como los sentidos espirituales hacen parte del proceso de la madurez. ¿Efra? Eso mismo. Bueno, hay una palabra. Sí, no, sí, iba a decir de los sentidos espirituales y cómo eso nos ayuda a madurar. También iba a decir eso. Pero también hablamos que somos plantíos del Señor. Ajá. Me habló de 3 pasos, que hay que oír, ver, entender y actuar. Correcto. Dice, si no oímos, no veo. Y lo que oímos, y si no entiendo, no hago, o sea, no voy a actuar. Hablábamos de que éramos labranza. Y preguntaban que qué significaba la palabra labranza y hablábamos que era de cultivar el campo y el pastor William concluyó que nosotros somos cultivos de Dios y que Dios está interesado en que nosotros crezcamos y ahí se comenzaron a hablar de los sentidos espirituales. Perfecto. Estábamos hablando de una palabra muy importante que quiero traer a memoria de ustedes, que cuando lo que oímos, lo vemos, no nos lleva a Cristo, ¿qué es? Endurecer el corazón. Si no oímos, si no vemos lo que es Cristo, ¿qué es? Imaginación. Imaginación. Gracias, mi Judith. Si todo lo que oímos, si todo lo que vemos y si todo lo que entendemos no nos lleva a Cristo, es imaginación. Bueno, mis amados, entonces esta vez los dejo solitos con mi amado amorcito. El tiempo es todo tuyo. Amor, ¿hoy no enseñabas tú? Yo ya te enseñé a ti y espero que seas buen alumno en reproducir. No, pero ¿cómo me lanzas así? Buenas noches a todos, qué rico verlos. Sí, si no hay iluminación de Cristo, estamos expuestos a la imaginación del hombre. Qué interesante todo lo que la imaginación ha producido a través del tiempo. La imaginación creó un diablo rojo con cachos, rabo y tenedor. Eso no existía antes de que la misma Iglesia Católica le diera forma. Eso no existía. ¿Por qué le dieron esa forma? A raíz de las referencias bíblicas, todo el mundo dice que antes habían 3 querubines y que uno de esos falló. ¿Y quién dijo que eran 3? O sea, nosotros no conocemos el reino invisible, no sabemos eso, porque si una cosa estamos claros es que Dios no es escaso. Iba a colocar un jardín para colocar su creación dentro del jardín, y para colocar ese jardín no hizo un planeta, sino hizo un sistema, y no hizo un sistema sino hizo galaxias, y no hizo galaxias sino hizo el universo. Entonces, si todo eso se hace para hacer eso, entonces uno no puede dimensionar la capacidad de Dios fácilmente. Por eso es que necesitamos del Espíritu Santo para poder comprender todas estas cosas. Es imposible alcanzar cualquier cosa de Dios por nuestra propia fuerza y voluntad. No se puede, no se logra. Como decía Lucas Márquez en días pasados, ni siquiera lo intentes. Ni siquiera lo intentes, porque eso no es posible. Ha habido una gran confusión causada por todo esto y realmente tiene que ver por la forma como percibimos el mundo. ¿Por qué terminamos hablando de los sentidos
físicos y espirituales. Porque es que es la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo visible y con el mundo invisible. Nuestros sentidos físicos nos sirven para relacionarnos con toda esta creación visible. Pero hay todo un mundo espiritual donde nuestros sentidos físicos no sirven para absolutamente nada. Y ahí donde el espíritu que vive en nosotros y que vivifica nuestro espíritu habilita nuestros sentidos para poder entender, ver, escuchar, palpar y todos esos asuntos que no son visibles físicamente. Ese fue el escenario de por qué entran los sentidos en todo esto. Yo quisiera recoger un poco, y no voy a preguntar, pensé en preguntar y tengo como 3 preguntas, pero quiero más bien exponer algo y ponerlo claro sobre el escenario. No estamos hablando de la transformación del alma para volvernos mejores, para que nuestra personalidad sea más correcta, para que nos actuemos de forma más sobria. Realmente no estamos generando un escenario donde nosotros mejoremos. En eso hice énfasis la vez pasada y voy a seguir haciendo énfasis. La razón por la cual estudiamos el proceso de transformación del alma, o déjeme, se lo pongo en otras palabras para que veamos la dimensión. La santificación del alma por el poder salvífico de Cristo, ejercido por medio del Espíritu Santo que nos habita, ese escenario sucede para que nosotros podamos ser ministros de Dios, para que nosotros podamos crecer como hijos de Dios, para que nosotros podamos cumplir la asignación, para que nosotros podamos hablar del Cristo y participar del propósito eterno de Dios. Esa es la razón de que estemos dedicando tanto tiempo a esto, que entendamos que hay un proceso que no es mágico, que es un proceso que no es instantáneo, que es un proceso que no depende de absolutamente ningún acto que yo haga. Es que yo ayuné 80 días y la palabra dice que haríamos cosas más grandes que Jesús. Entonces él fueron 40, yo ayuné 80. Eso eso no va a lograr nada. De pronto que bajes de peso, de pronto que se limpie tu organismo, de pronto que crezca tu templanza para no comer, pero espiritualmente no pasa absolutamente nada. Déjenme ser crudo, directo y todo esto. Si nosotros somos salvos, no es por nosotros, sino es un acto de Cristo. Pero el objetivo nunca fue que fuéramos salvos. Somos salvos para estar habilitados porque es un medio. El hecho de que Cristo haya muerto venció al pecado. Y toda acusación se la llevó. O sea, hizo una obra de justicia y nos hizo justos. El hecho de que Cristo haya resucitado trajo todo un proceso de regeneración para nosotros y nosotros podemos nacer de nuevo. Porque al Cristo haber resucitado, su espíritu quedó a disposición de nosotros, lo que no pasaba antes. Pero miren lo curioso, y déjenme hacer varios paréntesis, no pierdan el hilo. Estamos en el tema de Cristo. Muchos han leído ese pasaje que dice, y los jóvenes soñarán sueños y no sé qué, y él derramará su espíritu sobre todos. Es un pasaje profético que todos leen, y lo leen hoy en día como si fuera a pasar en el futuro. Y eso se habilitó directamente después de que Cristo resucita. En ese momento que Él es glorificado, el Espíritu Santo quedó disponible para ser derramado dentro de cada uno de sus hijos. Pues no se trata de ser santos, no se trata de ser siervos, no se trata
de ser salvos, se trata de ser hijos en un proceso de santificación que nos va a llevar a madurar y poder hacer las cosas que el Padre preparó para que hiciéramos. Fabuloso. De eso se trata todo este asunto. O sea, todo lo que hemos estudiado es para esto, pero estamos tratando de ahondar por qué, si ya comprendemos toda la obra que sucede en nuestra alma, voluntad, mente y emociones, y entendemos que todo sucede por una comunión dada en ese elemento del Espíritu Santo que nos permite entender la palabra y nos permite actuar según la guía del Espíritu Santo y nos permite también poder no solamente entenderla, sino procesarla en nuestra mente y volverla enseñanzas para otros. Todo eso que sucede allí, estamos viendo que es todo el proceso para que nosotros entendamos. Ahora, podemos entender nivel kinder, o nivel párvulos, o nivel salacuna, o podemos entender nivel primaria, o nivel secundaria, o nivel universitario, o nivel de especialización. Y eso son etapas distintas de madurez. Todo este escenario que estamos colocando es en un escenario de madurez. Pero para que ese escenario de madurez se dé, yo tengo que ser consciente de que el Espíritu Santo me habilita mis sentidos y que mis sentidos me permiten interactuar con la palabra viva, con el pan de vida, ¿cierto? Con el agua de vida, ¿cierto? Me permite interactuar con el Hijo de Dios, me permite interactuar con Dios mismo. Y las cosas que yo escuche de Él en mi espíritu son o verdaderamente verdades. Y si son así, ese es el elemento guiador de mi fe, no es otro. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundamentada en la fe del Hijo de Dios. Y yo no creo que la fe del Hijo de Dios se haya desarrollado y se haya consumado para que yo pueda lograr el trabajo de mis sueños o para que yo pueda comprar la casa que siempre he querido o tenerles vacaciones que no fue para eso. Miren algo curioso. Es probable que también estamos esperando que esa fe es para obrar los milagros que hacemos en esta tierra. Que un enfermo se sane, la pongo más difícil, que un muerto resucite. Pero, cosa curiosa, todos esos elementos que constituyen un escenario que para nosotros es sobrenatural, suceden en un escenario físico. Y la Escritura llama a todo eso añadiduras. Entonces, nosotros hemos perdido nuestro foco en un escenario de añadiduras, donde pensamos que si la gente no se cae o no levanta las manos o no llora cuando estoy ministrando, entonces no pasó absolutamente nada. Esas son manifestaciones humanas que con eso o sin eso se pueden hacer. Cualquier orador con habilidad de manipular los sentimientos lo puede hacer. Les digo una cosa, yo tuve formación empírica en las cabinas de sonido en medio de las congregaciones. Y tú, moviendo los volúmenes de ciertos instrumentos o ciertas voces en determinado momento de una reunión, puedes alterar las emociones de las personas. Subiendo una batería, o subiendo unas cuerdas frotadas, o colocando a aquel que está cantando en lenguas. Y eso crea atmósferas diferentes. La gente se emocionaba cuando sonaba un cuerno en medio de la reunión. Pero resulta que esas mismas cosas pasaron antes de que Cristo tuviera que ir a la cruz, que tuviera que morir, que tuviera que resucitar y ser glorificado. Entonces, esas cosas se quedan en este plano. Por eso es que cuando estamos avanzando en Efesios, vemos esa expresión que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿cierto? Bendición espiritual. Entonces,
hay un nivel de bendición que es mucho más arriba que este nivel físico. Y esas son las bendiciones que Cristo nos dio, las que antes no había recibido nadie, sino hasta después de su muerte y resurrección. Si yo no tengo un ser interior que esté en un proceso del Espíritu Santo, obrando en mi espíritu para crecer y madurar desde la palabra que me fue sembrada, que es el mismo Cristo, y crezca dentro de mí, yo esas cosas no las voy a ver y no voy a poder intervenir como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como representante de Cristo, de la manera acertada y oportuna en el tiempo indicado, con la acción indicada. Y ese es un elemento que nosotros tenemos que comprender. No sé por qué les estoy hablando de estas cosas, de pronto también emocionado con las cosas que he venido entendiendo en este tiempo y quiero compartirlas, porque denoto la importancia de entender el proceso y las dificultades para poder vivir una vida espiritual que realmente sea satisfactoria y plena para nuestro Padre. Porque el crecimiento espiritual mío no es para mí. El crecimiento espiritual mío es para el cuerpo. Y si el cuerpo crece, Cristo se nota. Y si Cristo se nota, el Padre se alegra porque se está logrando lo que Él quiere. Entonces, mi propósito es que se logre lo que Él quiere. Si yo estoy en ese escenario y ya vamos viendo que todo esto que estamos hablando es cómo vivimos una vida espiritual, conscientes del proceso transformador que está pasando dentro de nosotros, que no es nada más ni nada menos que la santificación, y a partir de ese entendimiento, conscientemente e intencionalmente avanzar. Como decía mi esposa en un escrito que leí de ella hace poco, y de algo que también enseñó un maestro, pero ella lo colocó en unas palabras que me gustaron más, ya no las recuerdo literalmente, pero nosotros debemos desear el incremento de Cristo en nuestro interior. Nosotros debemos desear el incremento de Cristo en nuestro interior. Si ese es nuestro grande deseo, adivinen cuál va a ser nuestra oración. Ahora, si yo comprendo eso tan importante para mí, imagínense cuando yo entienda lo importante que es para la persona que está a mi alrededor. Entonces, yo no solamente voy a escuchar al Espíritu y atender al Espíritu y entender lo que el Espíritu me está dando para aumentar el conocimiento de Cristo dentro de mí y que se incremente la vida de Cristo dentro de mí, sino que la voy a sacar de mí y voy a compartirla con otros para que ellos también experimenten esa misma vida del Espíritu. Bien se dice en muchos escenarios, nadie puede vivir la vida de otro. Yo no puedo justificar mi experiencia espiritual de una vida en el Espíritu a través de las vivencias de mi esposa. Eso no lo puedo hacer. La única forma es hacerlo a través de las vivencias en sí mismo. Y uno de los elementos más importantes que hay en todo esto es que cuando yo entiendo algo de Dios en mi interior y mi alma es capaz de procesarlo, yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. Lo oigo, en mi entendimiento lo veo, ¿cierto? Y por medio de ese oír y ver, voy a ir meditándolo, escudriñándolo, hasta que lo entiendo.
podemos buscar a Cristo aquí. Y yo les he dicho, este es un libro del testimonio de Cristo. Pero la palabra más certera y efectiva es la que está escrita en tu corazón y se ilumina desde tu interior, enseñándote lo que Dios quiere hacerte comprender. Pero si tú lo viste, la viste y la entendiste, lo más importante es que para sellar y garantizar que yo todo eso lo puedo llevar a cabo, no hay sino que actuar. Déjeme, te lo coloco de otra manera. Yo te llevo a un curso de culinaria y te enseño cuáles son los cuchillos que se usan, las herramientas de la cocina, los instrumentos, todo lo que es las diferentes ollas y utensilios, realmente se llaman utensilios, y ayudantes para poder desarrollar la labor de la cocina. Te enseño a manejar la estufa, te enseño a manejar, y todos esos elementos son rudimentos. Yo te puedo enseñar todo eso y tú ya comprendes cómo usar los elementos de la cocina. Luego yo te digo cómo se hace una salsa, ¿cierto? Te digo cómo se prepara una carne, cómo se alista la carne para hacerla en el sartén, para hacerla en el horno, ¿cierto? Para hacerla a la brasa, qué cosas diferentes tienes que hacer. Luego yo te doy una receta de un plato, ¿cierto? Muy bueno, donde tú ya sabes cómo articular todas las cosas y cómo usar todo eso para desarrollar la receta. Ahí hemos llegado desde nacer de nuevo, pasando por algunos rudimentos, a aprender a estudiar la palabra. Pero si yo cojo a esa persona y la pongo en un restaurante donde hay 200 comensales que hay que darles de comer, y le digo, prepara eso, lo primero que la persona va a pensar es, ¿y cuánta carne tengo que alistar? ¿Y a qué grados? Porque pues yo sé preparar 2 porciones, pero 200 no. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Si esa persona no lo hace por experiencia, nunca va a entender, así sea muy docto en los utensilios, muy docto en los ayudantes de cocina, muy docto en las mejores estufas y cocinas que puedan haber, conozca todos los elementos, condimentos, sazones, combinaciones, cómo hacer reducciones, cómo hacer una conserva. Puede saber absolutamente todo y haberse aprendido la receta de memoria. Y puede dictar una clase sobre eso. Pero jamás preparará un plato bien sazonado hasta que no lo prepare. Nunca tendremos una vida espiritual ejercitada y unos sentidos espirituales ejercitados si no los vivimos a diario. Generalmente un aprendiz de cocina se coloca al lado de un chef y el chef lo que hace es transmitirle experiencias, porque es probable que ese auxiliar de cocina ya haya hecho la escuela de cocina y sepa todo lo que tiene que hacer básico. Pero este chef lo que le dice es cómo hacer el ejercicio. Lo que hemos querido hacer con mi esposa en este tiempo y el equipo que ha trabajado con nosotros es precisamente hacer un acompañamiento para empezar a tener experiencias de vida. Y este es el punto. Yo les había pedido que leyeran Santiago, capítulo 1, del verso 19 al 26. Quisiera saber si tuvieron alguna experiencia en medio de esta lectura, en medio de esta reflexión, que me puedan retroalimentar. Y si no la han tenido, no tienen por qué sentirse mal, porque esto no es un asunto de juzgar a nadie. Es un asunto de crecer juntos. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver esta palabra? Este versículo se publicó en el grupo de WhatsApp, lo repetimos varias veces en el chat y lo acabaron de escribir en el chat aquí local.
Ese es uno de los sonidos Sí. que... ¿Tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre esto? Sí, no a profundidad, muy por encima, pero a grandes rasgos es básicamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Como que si lo hacemos en una ley de libertad. Si nosotros actuamos, porque dice como sean hacedores de la palabra, y hacer la palabra es la palabra escrita en nuestro corazón, la ley escrita en nuestro corazón, entonces es un hacerlo, pero en una libertad nueva, ¿no? Entonces no es que yo lo esté haciendo para recibir algo a cambio, sino que hay una libertad para que nosotros podamos hacer viva esa ley en todo lo que somos, para que ella misma se manifieste. Entonces, sí, es básicamente eso, ¿no? Como conocemos los beneficios de hacer la ley, conocemos que los beneficios son que Cristo sea expresado. Y si Cristo es expresado, entonces mi vida va a estar en orden y gobierno, y en el gobierno de Él, en el gobierno perfecto de Él. Entonces conocemos los beneficios, pero estos beneficios no son como mi recompensa por hacer algo bueno, sino es una misma libertad a la que hemos sido llamados de poder expresarla. Entonces, tal vez a grandes rasgos sería eso. Muy interesante lo que hablas de gobierno, porque hacia allá vamos. Una vida en el Espíritu es una vida que conoce el gobierno de Dios y sigue la guía del Espíritu Santo. Entonces, si les parece, vamos a usar unos minutos para abordar algunos aspectos de Santiago, que me parece bueno verlos. Yo les voy a pedir que de pronto nos pasemos unos 10 minuticos hoy. Voy a tratar de hacer en estos 25 minutos más o menos un abordaje de estos temas y que los podamos ver. Entonces, permítanme, leo toda la expresión nuevamente. El domingo pasado terminé leyéndola. Quiero volverla a leer para que en sus mentes se activen cosas y yo sé que sus espíritus también serán activados porque el mismo Espíritu Santo obra en todos nosotros. Si alguien se siente regañado, me dicen, yo no estoy regañando. Es extremadamente serio y ustedes verán que hay momentos donde yo soy extremadamente serio con las cosas que expongo y son más por ese énfasis de la importancia y la relevancia que tiene para nosotros ciertos puntos donde realmente tenemos que hacer piso y a partir de ahí ir adelante para andar sin excusa. ¿Sí? Nosotros en Cristo, hombres, mujeres, niños y adultos más adultos y los otros adultos, todos somos gente sin excusas. Y eso es algo importante. Desde Moisés, no, que fue que, no, mijito, yo te escogí por una razón y tú no has comprendido, sin excusa vas adelante. Y eres tú, no es otro. Así es con nosotros, sin excusas. Después les cuento algo muy bonito que leí de un profeta. De pronto ya cerrando el tema, le digo a mi esposa que me acuerde y les cuento esa historia para que vean la importancia de todo eso. Entonces Santiago 1, 19 al 25 dice, por esto mis amados hermanos, miren la introducción apostólica, amados hermanos, no es, diga, estudiantes, discípulos, súbditos, siervos, yo apóstol aquí arriba, no. Oye, nosotros todos somos parte de una sola familia. Estamos a un solo nivel. Y nos debemos el amor. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Por alguna razón Santiago dice esto. Él más adelante habla de la lengua y de pronto vamos a hacer una reflexión ahí ahorita. Tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Perdón, puede salvar vuestras almas.
pero sed. O sea, dice todo esto y en un pero. Esos peros son tan relevantes. Si ustedes leen Apocalipsis 2 y 3 y ven el mensaje a las iglesias, dice Dios a su iglesia, oye, yo conozco que tú haces esto, esto y esto, pero, ese pero siempre entra, oye, pero, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos por pedazos. No lo vamos a ver por versículos, probablemente algo coincida por versículos, otros no, pero vamos a ver las expresiones. Entonces miremos esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Miren esa secuencia. Ya les hablé, cuando él está diciendo por esto, está colocando un escenario previo. El escenario previo es que las condiciones de vida de ellos, de su vida natural, de estos escenarios aquí en el mundo, no eran fáciles, ¿cierto? Estaban en un escenario complejo, lleno de tentaciones, lleno de deseos, y a ellos es que les hablan. Y eso puede estar pasando en este tiempo a nosotros mismos, ¿no? Por eso el apóstol en los versículos anteriores les dice, oye, qué bueno es que soporten la tentación. Y puede ser la tentación moral o la tentación, qué sé yo, de obtener fácilmente riquezas, o la tentación de estar viendo lo que no deben ver, la tentación de estar teniendo relaciones que no deben de tener, la tentación de estar abrazando cosas que no corresponden a la fe de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí cuando se habla de todo este escenario, dice muy claro el apóstol, les dice, oye, es que la tentación que ustedes están viviendo no viene de Dios, viene de ustedes mismos. Entonces, partan de eso. La tentación viene de ustedes mismos, de los deseos que ustedes tienen. Y cuando hablamos siempre pensamos que es un carácter sexual, pero no, es mucho más que eso. Es todo lo que hace que un hombre hierre al blanco, todo lo que hace que un hombre no avance en el propósito. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir allí. Entonces, él dice, tienen que ver eso. También tienen que ver que Dios los ha dotado de muchas cosas. Así es que, si ustedes tenían una vida metida en todos sus deseos y todos sus deslices morales y físicos y financieros, porque hay deslices financieros, la tentación financiera, la tentación a comprar cosas que no puedes comprar, gastándote plata que no tienes y nunca vas a tener, por el solo hecho de decir que me merezco darme el gusto. Yo me he dicho esas palabras muchas veces y las he tenido que recoger con lágrimas y con mucho esfuerzo para cerrar situaciones que abro que no debía haber abierto. Si tienes un ingreso, vive de acuerdo a ese ingreso. Si no tienes un ingreso, pídele al Señor creatividad para ver qué puedes hacer. Pero no te des un gusto que no des. Eso es una tentación. ¿De dónde nace? De ti, porque Dios no te está diciendo que hagas eso. Entonces, Él está eso, pero dice que su voluntad nos hizo nacer por la palabra. O sea, Él lo que está diciendo es, yo dentro de ti creé un borrón y cuenta nueva. No es que algo pasó dentro de ti, es que quité todo lo que eras tú y coloqué algo nuevo. Pero tu memoria de tu alma y todo lo que tu alma tiene en sí mismo sigue almacenado en ti. Entonces vas a tener que alinear eso con esa nueva naturaleza. Entonces dice,
allí en eso que yo hice, entonces, como que Dios les dice, la situación es difícil, hay tentaciones, las tentaciones se las inventan ustedes, pero yo les di algo nuevo dentro de ustedes que cambia todo eso. Y por eso es que comienza, por esto, o sea, eso, que Dios hizo, porque Dios ya lo hizo. Por eso vimos antes lo del nuevo nacimiento y todo eso, para crear esa base. Somos hechos con una genética nueva, una genética de Cristo, una genética espiritual. Fuimos cambiados desde adentro. Entonces, por eso es que nacemos con una nueva naturaleza. Y eso hace que todo sea diferente. Ahora, nacemos con una nueva naturaleza, pero nacemos como un bebé. Y tal vez cuando somos bebés no hay nada diferente. ¿A dónde voy? A que me carguen mi papá y mi mamá. ¿Qué como? Pues lo que ellos me preparen porque ni sé hablar para decir qué es lo que quiero comer. Cuando no puedo gritar y sacar 2 lágrimas si el pañal me está quemando mucho. Pero tampoco puedo hacer nada y me tengo que aguantar que me pongan otro pañal. Las mamás, oye, es que el bebé debe tener frío y le colocan 10 sacos encima y el pobre bebé asándose y no puede decir nada. Entonces, eso somos nosotros cuando nacemos de nuevo, pero él dice, hay que madurar y la forma de madurar es aprende a oír y ver la palabra viva y hazla. Entonces dice, por esto mis amados hermanos, o sea, por todo eso que ya hizo Dios, y hay una secuencia que no está ahí de forma deliberada. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando somos injustos, es porque hemos permitido que algo en nuestras emociones coja fuerza. Y a veces la forma de que eso coja fuerza es porque nos descontrolamos en lo que decimos. Si yo soy suficientemente maduro para tener una emoción de enojo, de eso, pero soy capaz de procesarla rápidamente y no reacciono prontamente para hablar, ¿cierto? Porque me lanzan una piedra y no me ha golpeado y ya me devolví con 4 palabras encima. Hombre, ya ahí destrocé un escenario donde deberíamos estar diciendo mis amados hermanos. Y lo vuelvo a decir. Entonces, miren, oigo, selecciono, filtro, proceso y acciono. No es oigo y reacciono. Y después digo, no, es que si tú no hubieras dicho eso, yo no hubiera dicho esto. 1000 veces le he dicho yo eso a mi esposa. Honestamente, yo se lo digo aquí. Y me he tenido que arrepentir del asunto porque no está bien. Y muchas veces ella es la que es más sobre inteligente, rápidamente reacciona y busca esa palabra blanda que cambie todo y cambia todo el ambiente. Y nos apaciguamos y podemos ver y nos damos cuenta que de pronto hay algo valioso sobre lo cual hay que conversar y saber cómo lo vamos a tratar. Y eso lo mantiene uno junto durante 30 años, disfrutando de la relación. Bueno, 33 y vamos para 34. Entonces, esa secuencia que está ahí, mira, siempre que tú reacciones y prefieras poner tu punto antes que cualquier cosa, puedes terminar siendo injusto. Así es que ahí es un punto para pensar. Lo otro que nos hace ver en este escenario es que todo el contexto parece que aquí a todos les gustaba hablar. Déjenme lo coloco también en otra perspectiva. La perspectiva es que eso es como cuando tú reúnes 10 expertos de un tema. Todos quieren hablar, a veces hablan al tiempo y nadie escucha a nadie. Y todos quieren decir lo que saben. Es probable que estos filósofos, pensadores, entendidos también que habían en este escenario, incluso doctos en la ley de Dios y algunos enseñados tal vez por los mismos apóstoles, aquí en el escenario donde Santiago está hablando, preferían hablar y decir muchas cosas.
lo que me pasa a mí en este escenario. Hablo mucho, pero bueno, quisiera entender un trazado, un diseño guiado por el Espíritu para hablar todas estas cosas. Entonces, parece que eso también da, entonces como que la gente era muy académica espiritualmente. Eran unos académicos espirituales. Todo el mundo sabía los misterios y las cosas académicamente, pero pocos lo hacían. Y todo se gobernaba y se guiaba por el que más hablaba. Por eso Santiago en otra parte dice que la lengua es como el pequeño timón de un barco. El banco puede ser gigantesco, pero se gobierna con un timón pequeño. Y si yo giro el timón, hago girar todo el barco. Y dice la lengua es así. Entonces, es muy fácil que si yo no sé lo que voy a decir y lo que voy a decir no tiene un filtro espiritual ni un propósito espiritual, esté causando estragos en lo que digo. Y eso no lo conozco, pues terrible. Entonces, ese es el primer punto y es un punto que tenemos que entender. No olvidemos que todo comienza entendiendo que somos todos lo mismo en Cristo. Somos todos lo mismo en Cristo. Unos más maduros, otros menos maduros, pero al fin y al cabo somos hermanos y todos somos hijos. Y todos tenemos derecho a la herencia. Ahora, el hecho de que seamos herederos no quiere decir que seamos maduros para manejar la herencia. Entonces, si no nos ayudamos a crecer, no vamos a poder disfrutar de eso y no vamos a poder cumplir muchas de las cosas que Dios quiere. Y no importa la edad en que comencemos. Si somos muy jóvenes, no dejes para después. Y si somos muy adultos, no pensemos que no va a haber tiempo. Sí va a haber tiempo. 3 años le bastaron al Señor. Y nosotros no tenemos que hacer una obra redentora, sino cumplir lo que Dios nos dice. ¿En dónde? Primeramente en nuestras casas. Entonces, yo creo que podemos hacer eso. Y todo se da en este otro escenario, que dice muchas cosas. Entonces, aquí ya empieza a dar pistas prácticas de lo que hay que hacer. Dice, por lo cual, entonces, ya sabemos que tienen que hacer todo el ejercicio de saber que es mejor escuchar y hablar solamente en el tiempo correspondiente y las palabras justas. Ahora, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay varias cosas bien interesantes. Parece que hay un doble recibimiento y parece que hay más cosas. Pero déjenme hablarles de la primera parte. Desechando toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? ¿Quién me dice? Algo sucio. Inmundicia es algo sucio, ¿no? Sí. Bueno, va a ser interesante esto. Voy a usar tu ejemplo, Eva. Eso sucio quiere decir que antes estaba limpio y estaba bien. Pero eso limpio se mezcló con el mugre y ahora se ve sucio. Inmundicia es una contaminación. ¿Qué es una contaminación? Es cuando yo tomo algo puro y lo mezclo con otras cosas. Cuando él dice, desechando toda inmundicia, lo que le está diciendo es, dejen de estar mezclando la palabra de Dios con lo que ustedes se imaginan que es. Dejen de estar mezclando la palabra de Dios del nuevo pacto con la ley del viejo pacto. Dejen de estar mezclando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, con la cultura de ustedes y sus pensamientos y filosofías. Lo que está diciendo es mantengan lo que es Cristo puro, no lo mezcles con otras cosas. No es que ahora, después de esta oración que hicimos, vamos a vender el pañito rojo aquí afuera y el pañito rojo tiene toda la unción de la oración y si tú te lo... Hombre, Cristo no necesita nada de atajos. El único camino que existe es Cristo, entonces olvídate de esas cosas. Cristo no necesita que tú hagas nada, sino que sigas la guía del Espíritu Santo, que va a hablar de las cosas de Cristo. Entonces, lo que está diciendo es no mezcles religión con Cristo, no mezcles cultura con Cristo,
No mezcles tradiciones con Cristo. No mezcles imaginación con Cristo, porque eso es inmundicia. Entonces, ese es el significado allí. Entonces, desecha toda mezcla del Evangelio del Reino. No lo mezcles con nada. Ah, entonces le quito todo lo que yo tenía, entonces ahora no sé de qué hablar. Siéntate y que el Espíritu Santo te enseñe. Únete con hombres y mujeres entendidos en esta verdad presente y el nuevo pacto de lo que Cristo estableció para después de su resurrección y empieza a aprender, a comer, a disfrutar, a gozar y a enseñar ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Luego dice, y abundancia de malicia. Suena, esa es la pregunta, pero ¿qué es malicia? Concupiscencia. A los deseos. Imagínense que en el significado más sencillo, las concupiscencias son un tipo de malicia, pero la malicia en sí mismo, en su significado más elemental, quiere decir condición de malo. Quítate por un momento el tema religioso de tu cabeza. Es que el velo religioso es extremadamente abusivo en nuestra mente. Si yo estoy hablando de una fábrica, ¿cierto? Si yo estoy hablando de una fábrica y yo estoy produciendo unas piezas y digo que una pieza tiene condición de malo, ¿qué estoy diciendo? No sirve. Que es de mala calidad. Que es de mala calidad. Entonces mira que malicia no necesariamente habla de un carácter malicioso, sino habla de algo que también está corrompido, que se deterioró, que no sirve. Entonces, quiere decir que esta gente tenía abundancia de una condición mala, que probablemente es resultado de hablar muchas barbaridades, de una mezcla de filosofías y cosas aprendidas que no son el Evangelio del Reino. Entonces él dice, oye, desecha toda la mezcla, desecha todos los resultados que están malos, quítalos de ti y quítalos de en medio de ustedes. ¿Y cómo contrarrestas esto? ¿Se acuerdan de la posición del escudo de la fe? Pues siempre quitamos un pensamiento del mundo y colocamos un pensamiento de Dios, que es el que nos protege en fe. Entonces aquí viene eso. Y viene con un escenario que tampoco está para una comprensión literal. Dice, recibir con mansedumbre. O sea, tengo que recibir algo. Pero luego dice la palabra implantada. Entonces, un momentico. Si ya está implantada la palabra, ¿cómo es que la tengo que recibir? Es como decía un amigo, báileme ese trompo en la uña. ¿Qué creen ustedes que es esa expresión? Vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a cerrar esto por hoy. ¿Alguien que opine? ¿Por qué irá? ¿Cómo? Efraín iba a hablar, pero se arrepintió. ¿Me tienes? Acá estamos discutiendo. Estamos ¿Cómo se recibe algo que ya está implantado? Cuando lo comprendemos, cuando tú lo puedes tener, pero si no lo comprendes, no lo puedes utilizar. Cuando lo utilizas. Pero cuando lo comprendes, lo puedes utilizar en el entendimiento. Qué cosa tan interesante. Cuando nacemos de nuevo,
dice que tuvimos un corazón nuevo, que la palabra fue implantada en nosotros, fue escrita en nuestros corazones, que el verbo mismo nos habita. Oye, pero que la palabra esté allí no quiere decir que mi alma la haya recibido. La palabra tiene que subir a mi alma, tiene que ser entendida en mi alma. No, que este tema de recibir con mansedumbre, esa expresión mansedumbre, no es un tema de relacionamiento, es que yo trato con mansedumbre a todos mis semejantes, trato con mansedumbre a mis hijos. No. Cuando tú estás hablando del Nuevo Testamento y estás hablando de la expresión apostólica que se da en esta doctrina, en este nuevo pacto, mansedumbre tiene que ver con algo que sucede internamente, algo que pasa dentro de nosotros, donde yo empiezo, o más bien donde empieza mi alma en un procesar esa palabra que está allá adentro, y mi alma empieza a decir, wow, acepto esto como un principio mío de vida, acepto esto como una disposición y dirección de Dios, acepto esto entendiendo que es un gobierno y una guía que viene desde adentro de mí y la hago parte de mí. Y esto que lo acepto yo genera un proceso de transformación adentro de nosotros. Recibir con mansedumbre la palabra implantada es que lo que está dentro de ti. Tal vez es la única parte donde vemos esta expresión. Por eso no podemos decir que es que esto, no. Pero no es solamente una palabra que te es revelada, sino es una palabra que está escrita dentro de ti y te es mostrada a tu alma. Entonces todo sucede adentro. Por eso es que necesitamos los sentidos espirituales. De pronto vamos a hacer una clasecita y aclaramos y vemos todas las bases bíblicas de los sentidos espirituales. No se afanen. Pero quiero que comprendan esto. ¡Qué maravilloso! La forma que yo tengo que hacer es recibir con mansedumbre. De otra manera, no es resistirme a la palabra que está dentro de mí, resistirme a lo que a veces mi intuición o mi conciencia me dicen, porque esos son elementos de mi espíritu que están diciéndome. Hay veces que tenemos ese impacto y no, yo mejor no hago esto, pero luego le metemos la inteligencia que tenemos nosotros, que no es la inteligencia espiritual, y terminamos buscándole el quiebre para hacerlo. Después estamos diciéndole, Señor, ayúdame a salir de este embrollo. Como lo que les decía yo con meterse en un crédito para tener algo que no estás necesitando, o que puedes suplir de otra manera, o que puedes tener la paciencia de lograrlo, ¿cierto? Sí, porque hay una expresión que se llama ahorro en el tema financiero que debería ser la base de nuestras finanzas, como hombres entendidos e inteligentes. No el concepto del mundo. El concepto del mundo para obtener las cosas se llama crédito. El concepto de Dios para obtener las cosas se llama planificación y ahorro. Por eso es que cuando el pueblo de Egipto sale de Egipto, se lleva riquezas. Y con ese ahorro se hizo el templo. Ellos no tuvieron que salir como esclavos pobres sin saber de dónde iban a financiar la construcción del tabernáculo. Perdón, templo no tabernáculo. Ellos tenían suficiente cobre y oro y plata para poderlo hacer. Ahorro, planificación. Entonces, estos conceptos que vienen aquí son conceptos que tu espíritu has recibido del Espíritu por la obra de Cristo y están dentro de ti. Y tienes que recibirlos con mansedumbre. Eso tiene que ser una disposición natural. Entonces alguien me dice, oye, pero es que nosotros por sí somos rebeldes. Acuérdate que tienes una nueva naturaleza. Por eso es que el versículo comienza por esto, por lo que Cristo hizo de darte algo nuevo y regenerarte con una nueva genética, es que tú puedes hacerlo. Entonces, si tú te comportas de forma natural, con tu nueva naturaleza, con mansedumbre vas a recibir lo que esté implantado dentro de ti. Y ese es el proceso de transformación. Miren cómo vamos concretando cosas muy claras. Entonces, ya vimos dos escenarios aquí muy claros.
Aprende a oír y recibe con mansedumbre la palabra implantada. Creo que aquí tenemos dos principios muy buenos para tener una vida espiritual realmente que nos llene de gozo y de satisfacción y de experiencias que puedan no solamente formarnos en nuestro interior, sino manifestar ese interior hacia afuera, donde expresamos al Cristo que con tanto amor nos ha acogido y nos enseña de día en día. Amor, creo que llegamos hasta aquí, no alcanzamos a ver el resto de Santiago, lo vemos el próximo domingo y me disculpan, no terminaré el tema. A veces me extiendo, pero creo que es pertinente que con detalle entendamos lo que la palabra quiere decirnos y no a la ligera entendamos algo para salir del paso, sino que nos tomamos el tiempo. Ahora que hemos entendido esto en la palabra escrita, vemos que tenemos por delante todo un escenario sin descubrir que pasa aquí adentro en nuestro ser interior, que no hay nada escrito allí de cómo vivir mi experiencia yo William, o mi experiencia yo Janet, o mi experiencia yo Judy, sino que cada cual tiene que experimentarlo en su propio tiempo y en su propio ser. Mis amados, busquen el testimonio de Cristo, pero tomen tiempo para que el Espíritu Santo les enseñe a usar los sentidos espirituales y aprendamos a oír y preferiblemente callemos antes de generar un acto de injusticia o una mezcla no deseada en el Evangelio de Cristo. Les amo mucho. Gracias por su tiempo. Como siempre, amor, muy, 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 muy interesante. ¿Verdad que sí? Creo yo que vamos y esperamos en el Señor que todas estas enseñanzas estén llegando al oído, a su corazón, a su entendimiento y puedan actuar sobre esto. Mi Manu, por favor, nos despides en oración y